Hola, soy Eva Naturae, Health Coach. Bienvenido. Me alegro que estés ahí, porque si eres como yo, te apasiona tu vida, tu salud y la de los tuyos, y tienes sueños maravillosos. Pero para alcanzarlos necesitas sentirte bien, con energía y fuerza para afrontar el día. Pero si cada día te levantas con bajo estado de ánimo, cansado, con dolor, inflamación, problemas digestivos y encima esos kilos de más, pues la cuesta se te hace muy hacia arriba. ¿Te imaginas cómo sería tu vida mucho mejor sin esas dolencias, con fuerzas, energía, ir sintiéndote bien y a gusto contigo mismo? ¿Te imaginas también cómo sería comer algo deseable sin remordimiento de conciencia y que te sentara bien a tu estómago y no te hiciera que ganases peso? Quizás te pasas los días soñando cómo te sentirías con esos kilos de menos, pero no sabes ni por dónde empezar, ya que has probado muchas dietas y si han funcionado al principio con mucho esfuerzo y sacrificio, de nuevo estás en el punto de partida. Sigues leyendo esto y lo otro y no sabes si es para ti. No tienes ni fuerzas de intentarlo. Sabes que te exigirá mucho y no te apetece ni probarlo. En realidad estás deseando encontrar esa motivación y programa que te puede cambiar y cambiar tu vida, y funciona. Yo también he estado en esa situación. Te contaré mi historia y te hablaré de mi programa NAVE, que ha transformado mi vida, mi estilo de vida y que te puede ayudar a ti, ya que los principios básicos que aprenderás han ayudado a miles de personas en el mundo. Este es el primero de una serie de 4 vídeos. Deseo que con estos vídeos encuentres la motivación que necesitas para empezar a transformar tu estilo de vida, tu bienestar. La meta es que conozcas a tu cuerpo y cómo funciona para que te sientas mejor y tu calidad de vida mejore. Vas a aprender la importancia de proporcionar energía a tu cuerpo y qué es lo que te está privando de ella. Cómo lograr comer sin remordimientos, mejorar tu estado de salud, fortalecer tu sistema inmunológico y que puedas sentirte radiante y a gusto contigo mismo. Aprenderás cosas nuevas, así como yo lo hice, pero te aseguro que merece la pena. Aunque las dolencias y problemas de salud pueden ser muy diferentes, tienen la mayoría de las veces un denominador común. Tu cuerpo está diseñado para que esté en equilibrio. Es una máquina, es una nave perfecta, que está en función las 24 horas del día para que trabaje bien. Pero nuestro estilo de vida y los agentes externos lo desequilibran. Si tu nave interna, tu cuerpo, se ha desequilibrado, si no va como debe, si ha cambiado su apariencia, es hora de que empieces a repararla para que sus motores de nuevo funcionen de la mejor manera y para que puedas llegar donde desees. Sé honesto contigo mismo. No puedes esperar al día de mañana. No puedes permitir que tu nave se oxide más, tanto a nivel mental como a nivel físico. La vida es muy preciada y cada día cuenta. Debes empezar a transformar tu bienestar. Lo que vas a aprender perdurará para siempre, te lo aseguro, de verdad. En este primer vídeo vas a aprender qué es lo que te roba energía. Cuando no tienes energía, pues no puedes llevar a cabo tu rutina, tus quehaceres diarios, como te gustaría. Te falta energía para tu familia, para tu trabajo, para tus amigos, para disfrutar de la vida. Y lo peor de todo es que no estás conforme contigo mismo, no te sientes bien, no estás a gusto con tu cuerpo y todo esto se extrapola a tu vida. ¿Qué sucede entonces? Pues sufres tú, sufren también los que te rodean, porque ven que no te sientes bien y no saben cómo ayudar. La vida es preciosa y no mereces que sufras. De verdad, te lo digo, de corazón. Si empiezas por ti, por transformar tu bienestar, estarás transformando tu persona. Empezarás a brillar y podrás ofrecer a los demás tu máximo potencial. Pero ¿cómo sacar esa motivación de tu interior? Tu fuerza interior. ¿Te acuerdas cuándo fue la última vez que sentiste esa fuerza interior? Te voy a contar un secreto. Aún la conservas. Y esta atrae a otras. Cuando empiezas a sentirte mejor, pues todo se va transformando. Y todo lo demás lo ven y los demás lo ven con otros ojos. Lo ves mejor. Tienes más motivación por las cosas, por seguir avanzando, por cumplir más deseos. Esto sucede con todo el mundo. Cuando las cosas empiezan a ir bien, un poquito mejor, pues ya sientes motivación para mucho más. Esto es parte de lo que aprenderás en mi programa NAVE, Radiante y Sin Dieta. Serás tú el que saque esa motivación de tu interior y el que transforme tu bienestar. Lo harás tú solo, paso a paso,
con todo lo que aprenderás. Serán pasos que no tendrás que dar vuelta atrás, porque cuando en realidad adquieres un conocimiento, este no se olvida, se queda grabado en tu mente. Tu cuerpo también aprenderá y te dirá lo que necesita, y aprenderás a escuchar tu voz interior. Lo contrario de la motivación es la desmotivación, ¿verdad? Algunas razones por las que estás desmotivado es porque has intentado, ya no sabes ni cuántas dietas, infinidad de veces, y no te sientes bien. No sabes por dónde empezar. Y esto es un círculo vicioso. Parece que todo te sale mal. Y lo peor de todo es que no estás a gusto contigo mismo. Y es normal que te sientas desmotivado a probar algo nuevo porque tienes miedo a fracasar una vez más. Te comprendo perfectamente. He visto a muchísimas personas en esta situación. El cambiar hábitos y el estilo de vida no es fácil, pero voy a ayudarte. Mi programa Nave Radiante y Sin Dieta va a ayudarte, porque si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Y la diferencia entre ganar y perder suele ser no dándose por vencido. Walt Disney dijo esto. Lo que necesitas de parte tuya es un poco de mecha para arrancar tu nave. Una vez tu motor esté encendido, te ayudaré a dar los siguientes pasos. Si yo pude darlos, tú también puedes. Me tomo mi tiempo. Tomo tiempo a mi familia, pero estoy tan contenta y feliz de haber encendido esa mecha y haber querido transformar mi bienestar. Sobre todo porque me siento bien, me siento radiante, a gusto conmigo misma y sé que sé lo que mi cuerpo necesita para obtener esa energía, para conservarlo sano, para evitar enfermedades. Y lo más importante es porque yo deseo llegar a mayor, pero de la mejor manera posible, y disfrutar de mi familia y cumplir mis sueños. Cuando conoces algo bueno, cuando tienes un conocimiento que tanto te ha ayudado, deseas compartirlo con los demás. Yo también. Me siento además inspirada a ayudar a transformar a otros su bienestar. Te voy a contar cómo comenzó todo, cómo la salud pasó a ser mi meta principal. La verdad es que ni lo había planeado. A veces hay un momento en la vida en que te marca en especial más que cualquier otro y te hace pensar, te hace reflexionar. Para mí ese momento fue hace casi 5 años, cuando una muy buena amiga dejó este mundo muy joven y tras medio año de lucha contra el cáncer. Fue muy duro, la verdad, pero sé que ella está en un mejor lugar y la fe da esperanza. También estaba harta de escuchar cada vez más y más casos de cánceres, de enfermedades autoinmunes, de diabetes, enfermedades inflamatorias, alergias, y empecé a sentir un gran deseo de saber más, de saber por qué, de querer prevenir en la medida de lo posible y de hacer cambios. Comencé a estudiar más sobre la importancia de comer sano, de nuestra salud, actitud, estilo de vida y cómo el ejercicio beneficia nuestra salud. Es un mensaje que todos escuchamos siempre, pero que de alguna manera pues no tomamos muy en serio, hasta que le vemos los dientes al lobo. Todo lo que he aprendido y sigo aprendiendo ha transformado mi vida. El motor de mi vida es mi familia, mi mayor tesoro. Tengo 5 hijos maravillosos, un marido al que adoro y los mejores padres del mundo que pudiese imaginar. Ellos han sido mi mayor inspiración. Cuando te das cuenta de cómo la industria alimentaria está afectando nuestra salud, tienes 2 opciones. O haces como si no lo supieras o empiezas a hacer cambios. Cada persona tiene su historia personal, sus propios desafíos, así como sus propias motivaciones. Yo elegí en ese momento en mi vida que quería hacer cambios. Cambios en mi vida, en mi familia, porque mi salud me importa, porque su salud me importa, porque los amo, porque deseo prevenir, porque si tienen que llegar enfermedades, porque sí, por genética, porque están predestinadas. Deseo que nuestro sistema inmunológico esté lo más fuerte posible para poder vencerlas, o al menos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, porque sé que llevar un estilo de vida saludable ayuda, porque además deseo sentirme radiante y a gusto conmigo misma. Cuando era pequeña me crié con unos kilitos de más y sentí burla de compañeros que me hicieron sentir mal. De jovencita perdí peso y me dije que no quería nunca más tener esos kilitos de más. Incluso cuando me casé, me puse como meta ponerme el vestido de novia cada 10 años. Yo quería conservar mi talla. Y bueno, por ahora he podido ponérmelo en mi 10º y en mi 20º aniversario. Pero he de decir que siempre ha sido un sacrificio. Mi alimentación no era muy mala porque mis padres siempre me cuidaron y no comíamos muchas grasas y dulces, pero sinceramente desconocía lo que mi cuerpo en realidad necesitaba.
Soy muy golosa y se me apetecían cosas dulces, pero me tenía que privar de ellas porque si no cogía peso. Estaba harta de contar calorías y de ser prisionera de la báscula, hasta que empecé a sentirme libre. He creado este programa que te va a ayudar a que tú también puedas sentirte libre, además de radiante y a gusto contigo mismo, más saludable y con más energía. Mi programa NAVE se basa en 4 motores: nutrición, actitud, estilo de vida y ejercicio. El motor de lo que comes, el de lo que piensas, el de la forma en la que vives y el ejercicio que haces. Estos son los motores de mi programa Radiante y sin dieta, que han cambiado mi vida y sé que pueden cambiar la tuya. Van a hacer que te sientas mejor y te van a transformar. Si yo he podido, si mi familia ha podido, tú también puedes. Hoy me gustaría hablar de algunos problemas que tiene tu nave, justo en esos motores. Uno de los fallos de tu nave que se encuentra en el motor de la nutrición tiene que ver con tu flora intestinal. ¿Cuántas veces has tenido problemas estomacales? ¿Acidez? ¿Dolor abdominales? ¿Estreñimientos? Tu flora intestinal es más importante de lo que imaginas. Es un ecosistema con millones de bacterias. Ahora hay estudios y se sabe mucho más que la flora sana es esencial para tu bienestar y para prevenir enfermedades. Y tiene 3 funciones. Nutricional, absorbe los nutrientes y favorece el movimiento intestinal. Protectora, impidiendo la implantación de bacterias patógenas externas que te pueden provocar infecciones. E inmunológica. Las bacterias buenas de la flora activa y fortalece el sistema inmunológico al aumentar las defensas para prevenir esas infecciones víricas y bacterianas. Lo importante es que nuestras bacterias, nuestros soldaditos, estén fuertes para vencer a las malas. El problema es cuando ocurre lo contrario. Nuestra dieta tiene mucho que ver con el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico. Uno de los peores enemigos es una alimentación mala a base de grasas malas, de azúcares y de productos refinados, entre otros. El 60% de nuestro sistema inmunológico tiene que ver con nuestra flora intestinal. Si tienes una flora intestinal sana, te provendrá de resfriados, de infecciones y otras enfermedades. ¿Sabías que tu flora intestinal influye en tu estado de ánimo? Pues las últimas investigaciones han demostrado la función de los microorganismos que viven en nuestros intestinos y sus vínculos con nuestra absorción de nutrientes, la inmunidad, la salud global y el estado de ánimo. Si cuidamos de nuestra salud intestinal, estamos cuidando de nuestra salud emocional. Entre el cerebro y nuestros intestinos hay un intercambio de información y esta conexión es clave para la producción de la serotonina, que es la hormona del estado del ánimo, entre otras funciones. El 90% se segrega en el tránsito digestivo. Por eso se dice que nuestros intestinos son nuestro segundo cerebro. ¿Cómo puedes entonces fortalecer tu flora intestinal? Cuidando tu alimentación, comiendo más vegetales que contienen muchos nutrientes y fibra, bebiendo más aguas, no bebidas azucaradas, reduciendo las inflamaciones con una buena alimentación, reducida en azúcares, grasas malas, productos refinados, masticando bien para que puedas segregar las enzimas necesarias que facilitarán tu digestión, moviéndote más. Al tener una vida activa estás moviendo tu cuerpo y tus intestinos podrán efectuar mejor su función y evitarás estreñimientos. El segundo problema se encuentra en el motor estilo de vida y es el estrés. Muchas personas ven afectada su salud y sus vidas por el estrés. Para vencer el estrés necesitamos saber el origen, el qué nos lo produce. El estrés nos causa muchos problemas en nuestro bienestar. El estrés es un conjunto de alteraciones que suceden en nuestro organismo como respuesta a ciertos estímulos de miedo, de frío u otros. El problema es que el ritmo de vida que llevamos no ayuda mucho. Cuando sentimos estrés, nuestro cuerpo segrega una hormona llamada cortisol. A esta hormona se la conoce como la hormona del estrés y actúa como un neurotransmisor en nuestro cerebro. Es también la encargada de aumentar el nivel de azúcar en sangre que llegue a nuestros músculos rápidamente. Para que lo entiendas, cuando experimentas ese sentimiento como de electricidad ante una situación extrema o de miedo, es justo una subida de cortisol que está diciendo a tu cuerpo que necesita bombear azúcar a los músculos rápidamente para obtener energía necesaria que permita reaccionar ante esa situación. El que nuestro cuerpo esté en constante estrés y produciendo cortisol debilita tu sistema inmunológico, te genera depresión, ansiedad, insomnio y aumento de peso y problemas también en la piel. El estrés provoca hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes y muchas otras.
Por todo esto es muy importante que seas consciente de lo que te produce estrés. Necesitas buscar un momento al día que te permita liberarte de ese estrés, concentrarte en tu respiración y despejar tu mente. El estrés en un determinado momento es necesario, por ejemplo, ante una situación de peligro, pero si se hace crónico es cuando te está generando un problema. Con este programa vas a aprender cómo ser capaz de aliviar el estrés para mejorar tu calidad de vida y tener energía y fuerzas las que necesitas. Además vas a tener personas como tú que también desean transformar su bienestar, porque no estás solo. Hay muchas personas como tú. Podrás obtener motivación, aumentar tu fuerza de voluntad y querer seguir transformando tu bienestar. Podrás compartir tus avances y leer el de los demás. Por supuesto, todo esto es si lo deseas. Otro de los problemas que se encuentra en el motor de ejercicio es la falta de movimiento. ¿Cuán importante es tener una vida activa y una actividad física regular? Voy a hablarte de unos diminutos componentes de tu cuerpo, las mitocondrias. Estos órganos celulares encargados de suministrar la mayor parte de energía para la actividad física regular. La calidad de la energía será proporcional a la cantidad de energía que obtengamos. ¿Qué es lo que va a permitir tener más energía? El ejercicio. No te preocupes. No se trata de que tengas que entrenar para correr una maratón o una media maratón, para nada. Se trata de que tu vida sea más activa y que el ejercicio regular forme parte de tu vida. Lo único que tienes que hacer es moverte más y dejar el sedentarismo a un lado, el dar un buen paseo a diario, pero a buen ritmo, ¿eh? El deporte que te guste, yoga, pilates, cualquier otro ejercicio, te va a beneficiar enormemente. Si quieres tener más energía, tienes que moverte. No puedes esperar a tener energía para moverte. Es todo lo contrario. El ejercicio te dará energía. No puedes esperar a mañana o a pasado mañana o al lunes que viene. O esperar a que te entren ganas o energía, porque esa no va a llegar. Primero muévete y después tendrás la energía que necesitas. Tu cuerpo te lo va a agradecer. Mientras más te muevas, tu cuerpo produce más mitocondrias y estas te proporcionarán más energía. Deja a un lado tu vida sedentaria. Hoy día estamos demasiado tiempo delante del ordenador, de la televisión, sentados en el sofá, con el móvil y no nos movemos. Nuestro cuerpo no está programado para esto y sufre enormemente. Una vida sedentaria acorta la vida. Sé lo importante que es para ti quererte sentir mejor. Este programa Radiante y Sin Dieta te va a ayudar también a que este motor funcione mejor. Necesitas que los 4 motores estén bien equilibrados para que tu nave, para que tu organismo funcione correctamente. Otro fallo que ocurre también en uno de los motores es exigirte demasiado. Esto ocurre en el motor de la actitud. Quizás has sufrido en muchas ocasiones porque te has exigido demasiado. Tener que contar calorías, pesar comidas, tener que conseguir bajar tantos kilos, querer sentirte mejor y no poder. Querer conseguir metas, querer hacer más ejercicio. El exigirte demasiado te debilita, pierdes demasiada energía, tu cuerpo es resiliente, pero hasta un grado, ¿eh? Mi meta es que te sientas libre, que vayas a tu ritmo, que tengas una actitud positiva ante tu nuevo bienestar, que tu transformación vaya a tu ritmo. La meta no es estar perfecto, sino radiante y a gusto contigo mismo, con tu salud, con tu bienestar, con tu cuerpo, con tu mente. No debes exigirte demasiado, no pasa nada si tomas algo que sabes que no es bueno para ti en alguna celebración, en algún cumpleaños. Es tu cuerpo el que incluso te va a decir si le apetece o no, si le apetece solo un poquito o si prefiere otra cosa. Es un nuevo camino que vas a emprender en tu vida, en tu bienestar. Vas a saber cómo nutrir tu cuerpo y tu mente. No vas a tener que sufrir más. ¿Y sabes qué? Todo lo vas a lograr tú, poco a poco, a tu ritmo. Puedes hacer lo que puedes hacer y eso ya es suficiente. Querer es poder, pero a tu ritmo. Esto ha sido todo por hoy. En el próximo vídeo podrás aprender más cosas interesantes sobre tu bienestar. Para repasar, hoy hemos visto 4 fallos que se producen en los 4 motores de nuestra nave. Hemos visto nuestra flora intestinal en el motor de la nutrición y la importancia que ésta tiene en tu sistema inmunológico y estado de ánimo. El exigirse demasiado en el motor de la actitud. Necesitas aceptarte a ti mismo, ir a tu ritmo y sentirte libre. El estrés en el motor del estilo de vida y todos los problemas que derivan de este. Y el movimiento en el motor del ejercicio. Lo importante es llevar una vida activa, tanto para reducir estrés, para fortalecer tu sistema inmunológico y potenciar tu salud.
Y esto y mucho más vas a poder poner en práctica en mi programa Nave Radiante y Sin Dieta. En mi próximo vídeo voy a hablarte del azúcar. ¿Eres goloso? Pues te va a interesar mucho. Voy a hablarte también de los antojos, de los picoteos. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes cuál es el motor más importante para ti, para tu nave? ¿La nutrición? ¿La actitud? ¿El estilo de vida? ¿El ejercicio? Te dejo pensar. Pues en realidad es el que va a ser más importante para ti, es el que tengas que reparar más, con el que estés teniendo más problemas. Antes de terminar, me gustaría pedirte que si te has sentido identificada con todos estos fallos en los motores de tu organismo, de tu nave, que lo compartas conmigo. Me encantará leer tus comentarios. El ser consciente de nuestros propios desafíos es un buen inicio para hacer cambios. Es una buena mecha para tu motor. Si conoces a alguien a quien le pudiese interesar todo esto, todo lo que he estado contándote, o a quien pudiese beneficiar, por favor, comparte este vídeo. Tú también puedes ser una influencia positiva para muchos. Saca tu máximo potencial. Hazte de energía. Vive, sé feliz. Radiante y sin dieta, así es como te quieres sentir. Y lo puedes conseguir. Te voy a ayudar a que lo consigas. Gracias por este ratito que me has estado viendo. Hasta el próximo vídeo. Cuídate mucho, sé feliz y no sueñes tu vida. Vive tus sueños. Y abajo en la descripción tienes el link de la segunda presentación.